Ok, se supone que ya estamos listos. Entonces, voy a empezar recordando un par de cosas que vimos ayer, por supuesto. Y yo creo que lo primero que deberíamos de recordar es la definición de continuidad uniforme, ¿no? Entonces, aquí está, gracias a Dios, está escrita aquí en azul. Y entonces dice, es una función es uniformemente continua si para toda epsilon existe una delta de tal en el dominio que distan en menos que delta, entonces sus imágenes distan en menos que epsilon, ¿no? Esa es la continuidad uniforme. Y habíamos definido este concepto de ser epsilon delta como en la continuidad uniforme, ¿no? Y acuérdense que habíamos dicho, nada más estoy tratando de hacer un pequeño resumen, habíamos dicho que era como hacer paquetes, ¿no? O sea, te daban epsilon delta y te preguntaban si la función estaba en el paquete epsilon delta y bueno, nada más tenías que checar que se cumplía esta parte de como la continuidad uniforme para esa epsilon y esa delta fijas, ¿no? No te tenías que preocupar por nadie más, no, esto era nada para esa epsilon y esa delta fijas. Y la otra cosa que dijimos, que espero que lo recordemos, bueno, que lo voy a tratar de recordar rápido, es que la continuidad uniforme lo que te asegura es que si tú me das epsilon, yo te puedo encontrar una delta de tal manera, bueno, de tal manera que yo puedo meter a la función en el paquete epsilon que tú me diste con la delta que yo encontré, ¿no? O sea, pues lo que tratamos de explicar un poco ayer era que las funciones uniformemente continuas como que siempre podías formar paquetes, ¿no? Dada la epsilon, tú encuentras la delta y entonces ya puedes meter esa función en el paquete epsilon delta. Entonces, en otras palabras, las funciones uniformemente continuas están en un montón de paquetes, ¿no? Para toda epsilon y delta en el que le puedes meter en ese paquete. Y también observamos que no está necesariamente en todos los paquetes, pero sí está en muchos paquetes. Y bueno, no sé si ya los quiero, no sé si los quiero decir más porque no quiero decir más porque no quiero confundirlos. Nada más quisiera recordar lo que dice este lema, que fue lo último que probamos el día de ayer. Este lema dice que, ay, ¿cómo lo digo? Dice que, a ver, lo voy a decir rápidamente, esperen un segundo, dice que si tú sabes que en este pequeño intervalito, en el azul, la función es epsilon delta como en la continuidad uniforme, y aquí se me barrió bueno, no sé si lo borré o si nunca lo puse, pero bueno, a ver, lo voy a decir otra vez. Si en el azul la función es epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme, y en el rojo la función es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme, entonces en todo, en el grande, tú puedes asegurar que es epsilon delta como en la continuidad uniforme, con delta escogido de esta manera, ¿no? Pero a ver, lo voy a decir en otras palabras. En otras palabras, lo que quiero decir es, si tú tienes dos intervalitos así, como en el dibujo, que están, bueno, que se intersectan, y tú sabes que en el primero puedes hacer la función que se comporte epsilon delta 1 como en la continuidad uniforme y en el segundo puedes hacer lo que se comporte con la misma epsilon. Es importante aquí señalar que esta epsilon es exactamente la misma que esta epsilon. Entonces, para esa epsilon, en este intervalito, la función se comporta como epsilon delta 1, en el rojo se comporta como epsilon delta 2, y entonces, pues entonces yo puedo agarrarme de eso para decir que en todo yo la puedo meter en el paquete epsilon delta con la delta correspondiente, ¿no? ¿Se entiende? O sea, en este cacho es epsilon delta 1, en este cacho es epsilon delta 2, con eso aseguro que hay un paquete epsilon delta en donde puedo meter a la función con todo, definida en todo el intervalo. Bueno, ese es como lo último que probamos, la prueba está por aquí, no la voy a, no la voy a repasar ni nada por el estilo, pero quiero que en este momento, lo importante de este momento es que recuerden este dibujo y lo que significa el lema, pues, porque ya estamos listos para probar nuestro teorema del día de hoy. Entonces dejen acomodo un poco las cosas por aquí para que pueda yo escribir con a gusto.
Y entonces, esperen un segundo. El teorema de hoy dice, pues ya estamos probando el teorema que queremos probar, que queríamos probar, no estamos listos para probar el teorema que queríamos probar. Y el teorema dice que si F, teorema, si F, que está definida en el intervalo cerrado AB a los reales, es continua, entonces F es uniformemente continua. En otras palabras, una función que está definida en un intervalo cerrado, con la continuidad te basta para poder asegurar que la función es uniformemente continua. Y se acuerdan que yo les había dicho que para la prueba uno tenía que recordar varias cosas que iba a usar, ¿no? Les dije que repasaran su axioma del supremo, espero que todo el mundo sepa de qué estoy hablando ya en este momento, que repasaran cómo se hacían estas pruebas de lo que les Spivak llaman como los tres teoremas fuertes, y pues creo que eso era suficiente para que podamos entender esta prueba. Y entonces ahí va, la voy a dividir como en pasos. Híjole, no sé qué escribir primero, entonces supongo que pues voy a escribir lo que quiero demostrar, ¿no? A ver, voy a escribir. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Lo que quiero demostrar es que, che, no sé por qué puse un paréntesis tan grandote. Lo que quiero demostrar es que para toda epsilon existe una delta, de tal manera que si X y Y están en el dominio de la función, que en este caso se llama AB, y su distancia es más chiquita que delta, entonces la distancia de las imágenes es más chiquita que epsilon, ¿no? Eso es lo que quiero probar. Sí, todo el mundo, o sea, no estoy más que poniendo ahí la definición de continuidad uniforme, no estoy diciendo nada muy extraño. Esta ya me quedó fea, entonces la voy a volver a escribir. Ok, y para eso voy a usar el truco que se usa para probar, pues, los tres teoremas fuertes, que en realidad voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente no va a entender, pero igual la quiero decir, que en realidad lo que se usa es una propiedad muy particular del intervalo cerrado AB que se llama compacidad, pero eso es para gente más avanzada, entonces nada más lo quería decir para que no se me quedara en el pecho esa idea, y entonces ahí vamos, ¿no? Y entonces la prueba empezaría diciendo, pues tómate un epsilon mayor que cero, ¿no? O sea, échame la epsilon, y mi trabajo es encontrar la delta. Ok, ¿y cómo encuentro la delta? Y entonces aquí es cuando uno empieza a decir, esta cosa está bien rara, pero vamos a tratarlo de explicarlo, ¿no? Entonces, cuando tú me das una epsilon, yo lo primero que hago es que te digo, pues define el siguiente conjunto. Voy a llamar a epsilon a todos los p's en el intervalo en el intervalo AB, perdonen ustedes, en el intervalo AB, de tal manera que existe una delta mayor que cero que cumple que F es epsilon delta como en la continuidad uniforme en el intervalo de a P. Y ya dijeron, eso está bien raro. Voy a tratar de explicarme un poquito. Primero vamos a tratar de entender qué significa esta a epsilon, ¿no? A ver, entonces, pues yo creo que voy a hacer un dibujo, porque acuérdense que los dibujos a mí me ayudan siempre. Y entonces voy a poner por aquí mi recta real. Ajá. Por ahí voy a pintar el intervalo AB, no sé dónde lo voy a pintar, lo voy a pintar por aquí, A, B.
Y entonces digo, a ver, ¿qué está diciendo todo esto? Acuérdese primero usted que la epsilon ya me la dieron y ya está fija, ¿no? O sea, ya esa epsilon fue la que me dieron, me echaron al principio y ya está fija, ¿no? Y ahora, ¿cómo decido si un punto P está en ese conjunto A epsilon o no está en ese conjunto A epsilon, ¿no? Eso es, o sea, ¿cómo decido? Pues aquí está la descripción del conjunto, ¿no? Pero como que nos gustaría decir qué significa esa descripción, ¿no? A ver, ¿cómo decides si P está o no está en ese conjunto? Pues lo primero que dice, aunque lo dice hasta el último, lo primero que hay que fijar es, hay que fijarse en el intervalo desde A hasta P, ¿no? Entonces dices, pues tómate un punto en el intervalo a B, ¿no? Ese P, por ejemplo. Y dices, lo primero que me tengo que fijar es qué onda con este intervalo. ¿Qué onda con este intervalo? ¿En qué sentido? Dices, si yo restrinjo la función, solamente me fijo en ese cachito, en el cachito AP, ¿será que yo puedo encontrar una delta para esta epsilon de tal manera que yo pueda meter a la F en la caja epsilon delta, ¿no? O sea, ¿cómo decido si P está ahí o no? Pues para decidir si este P está en el conjunto o no está en el conjunto, lo primero que haces es fijarte en el intervalo, ver si para ese intervalo tú puedes encontrar una delta de tal manera que solo fijándote en ese cachito del intervalo, la función si la puedas meter en la caja epsilon delta como en la continuidad uniforme. ¿Se entiende el conjunto a epsilon, jóvenes, o no? Sí. Diga, sí, sí, no. ¿Lo Bueno, podría repetir? ya dijo que sí. A ver, voy a decirlo otra vez. ¿Cómo decides si un P está en este conjunto a epsilon o no? Ya dije que aquí está la descripción, ¿no? Pero queremos más o menos decirlo con palabras. Y entonces dices, a ver, para que P esté en ese conjunto, lo que tú tienes que ser capaz de hacer, bueno, o sea, para demostrar que P está en ese conjunto, lo que tú tienes que ser capaz de hacer es encontrar una delta de tal manera que cuando tú restrinjas la función solamente en el intervalo AP, o sea, solamente te vas a fijar en esto, no te va a interesar nada más, solamente en el intervalo AP, tú puedes encontrar una delta de tal manera que con esta epsilon, la función sea epsilon delta como en la continuidad uniforme. No sé si ya respondí tu pregunta o no. Dime. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Va. Y entonces, a ver, dije que iba a usar el axioma del supremo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo quisiera demostrar? Y lo voy a poner acá abajo en rojo. Y lo voy a poner acá abajo en rojo porque, de hecho, estos van a ser los pasos que voy a hacer, ¿no? Entonces, a ver, yo quisiera demostrar tres cosas. El paso uno va a ser que A epsilon tiene supremo. Eso es lo primero que quiero hacer, ¿eh? Es como mi prueba en los pasos que voy a seguir en la prueba. Y luego, si ya que yo demuestre que A epsilon tiene supremo, pues puedo llamar, voy a poner aquí el paso 2, perdón. Puedo llamar a alfa, pues el supremo de A, ¿no? Si por 1 ya tiene supremo, pues le llamo alfa. Lo segundo que voy a querer demostrar es que el supremo de A es B. Eso es lo segundo que voy a querer demostrar. Y lo tercero que voy a demostrar es que el supremo no solo es supremo, sino también es un elemento del conjunto. Y si yo lograra probar esas tres cosas, ya acabé. Entonces, a ver, jóvenes, ¿qué quieren que les diga primero? ¿Qué quieren que haga primero, perdón? ¿Que demuestre esas tres cosas? ¿O que les diga por qué si ya demostré esas tres, por qué esas tres cosas, ya, o sea, si uno puede argumentar que esas tres cosas son ciertas, ya acabaste? Dice Vania que por qué primero. Y entonces pues, vamos a poner aquí un paréntesis azulito para decir por qué esas tres cosas ya acaban la prueba, ¿no? Más bien yo te preguntaría a Vania, pues por qué ya acabé?
Bueno, lo voy a decir rápidamente. Fíjate que la parte importante es la 3. De hecho, solo tienes que fijarte en la 3. No tienes que fijarte en nada más. O sea, entonces lo que les estoy pidiendo es que se concentren en qué dice. Bueno, la 3, vamos a fijarnos qué dice la 3 y por supuesto vamos a usar que alfa es B, ¿no? A ver, aquí lo voy a escribir abajito, en la parte lujo. O sea, acuérdate que la 2 te dice que alfa es B, ¿no? En otras palabras, la 3 te diría que B es un elemento de A épsilon, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, Vania, ¿qué significa que B esté en A épsilon? Y entonces tú no tienes que hacer nada más que leer la definición, ¿no? Y entonces tú me dices, a ver, pues léemela, a ver, Vania, dime qué significa que B esté en A épsilon. Creo que no me la quiere leer, pero bueno, yo lo voy a decir, ¿no? Que B esté en A épsilon significa que existe una delta mayor que cero, de tal manera que F es épsilon delta, como en la continuidad uniforme, en el intervalo desde A hasta B, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ay, ¿qué significa que F sea de épsilon delta como en la continuidad uniforme en el intervalo AB? Ah, pues fíjense que eso significa, o sea, esta parte de aquí que voy a poner así como una llavecita, eso significa que, por definición, que si X y Y están en el intervalo AB y la distancia de X a Y es menor que delta, entonces la distancia de sus ejes es más chiquita que épsilon. Sí, todo el mundo está de acuerdo que significa lo que está escrito acá abajo. Y entonces ya acabaron, nomás tienen que leerlo, aquí, tienen que leerlo de la manera que les voy a decir. Yo quería probar que la función era uniformemente continua, ¿no? Entonces, de hecho, quería probar que para toda épsilon existe esta delta, de que pasa todo esto, ¿no? Entonces, sea épsilon mayor que cero. Si tú ya probaste 1, 2 y 3, entonces puedes concluir lo siguiente. Existe delta que cumple que si X y Y son elementos en AB y distan en menos que delta, entonces f de X menos f de Y distan en menos que épsilon. Y eso es la definición de ser uniformemente continuo. ¿Sí o no? O sea, nada más lean lo que está resaltado. Esa es la definición de ser uniformemente continua. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Díganme sí o no. Sí. Sí, ¿no? Y entonces ya Sí, acabé, pero ¿no? Dime. ¿qué papel es el que juega el alfa igual a B en ese caso? Eso es lo que no me queda muy claro a mí. Ah, bueno, a ver, ahorita te digo qué papel juega alfa igual a B, pero, o sea, ahorita estoy nada más tratando de argumentar que si pruebas 1, 2 y 3 ya acabaste. Ahora, que alfa sea igual a B, lo importante de que alfa sea igual a B es que el 3 dice, no sé si lo ves, pero el 3 dice que alfa está en el conjunto. Entonces, como alfa es igual a B, entonces B está en el conjunto. Y aquí solo escribí, qué significa estar en el conjunto. Y luego lo reescribí para que ya te dieras cuenta que ya terminé. No sé si eso contesta tu pregunta, Chin. Es que, bueno, esa parte sí la entiendo, pero lo que no entiendo muy bien es por qué tenemos que probar lo del Supremo. Ah, porque, a ver, bueno, sí, ah, déjame pensarlo un poquito cómo decírtelo. En realidad, a ver, son como pasos en la prueba. En realidad, yo lo único que quiero probar, sí es como, sí entiendo, creo que ya entendí tu pregunta. A ver, en realidad el paso importante es el 2 y el 3. En realidad son los que estoy usando, ¿no? En la parte azul creo que por ahí va tu pregunta. Solo sé el 2 y el 3. Ahora, ¿por qué tengo que probar que A, E tiene supremo?
Porque si hay, o sea, para yo poder concluir 2 y 3, voy a necesitar esto. Creo que tu pregunta va por ahí, Dalia. O sea, me estás diciendo, pues es que el uno no lo estás usando. Sí, en realidad en la parte azul no estoy usando el uno, tienes razón. Pero cuando pruebe el 2 y el 3, sí voy a usar el uno. No sé si eso contesta ya tu pregunta, Dalia. No, no, bueno, sí, no. O sea, sí entiendo que el uno no se usa para el 2 y el 3, pero me refiero a por qué sirve probarlo en el Supremo. O sea, ah, Porque si no, no puedo, a ver, o sea, mi respuesta para ti sería la siguiente. Si no, no puedo concluir que alfa es igual a B. O sea, Podría decirles un poco spoiler, pero a ver, dime. ¿Qué? Perdón, no um, te entendí. es un Dime. poco spoiler, pero ¿ves ese puntito P que está en A epsilon? Está entre A y B y ajá. lo puedes mover. Entonces, imagínate que lo vas estirando hacia la derecha, hacia donde está B. Imagínate que lo estiras muchísimo y casi toca B. Ahora, si el supremo de ese conjuntito es B, están encimados ambos conjuntos. Sí, un poco. Ah, Bueno, ok, es que ese es no, no, sí, spoiler. sí, ya entendí. Es como que el último puntito que estuviera hasta B cabe dentro del cuadrito que ayer vimos, ¿no? Para que sea uniforme en Sí, el encuentro. pero es Ok. spoiler y lo siento. A ver, No, no, yo te no, voy a está hacer, bien. Gracias. yo voy a hacer otro spoiler, Dalia, porque creo que Canek tiene una buena idea, pero pero yo creo que esta es una buena explicación. Te voy a decir un par de cosas y como dice Canek, va a ser un spoiler porque lo que voy a decir es esencialmente la idea de la prueba, ¿va? Este, a ver si se entiende. Es que Canek te estaba diciendo que movieras el P, ¿no? Voy a decir una cosa acerca del P. Fíjense que esta propiedad, pues suena rara, pero si tú tuvieras un conjunto de un solo punto, ¿a poco no se cumpliría una propiedad de este estilo? Acuérdense que la definición de esta propiedad está escrita acá abajo, ¿no? Dices, pues te tomas 2 puntos en el dominio que disten en menos que delta y puedes concluir que sus imágenes están menos que epsilon. Pregunta para ustedes. Si el dominio fuera un solo punto, ¿a poco no esta propiedad sería trivial? Se cumpliría Sí, trivialmente, pues. Sí, sí. porque Sí. estamos hablando del mismo punto y cualquier delta sirve, ¿no? Porque es el mismo punto. Ajá, exacto. Si este es un punto, cualquier delta sirve, ¿no? Justo, justo. Entonces, la primera observación es que para este punto es trivial probar que el punto está en el conjunto a epsilon. Y luego lo que se va a hacer, Dalia, que es lo que decía Canek, se usa un argumento para decir, pues si tú ya sabes que para este punto se cumple, lo puedes mover tantito para la derecha. Y luego lo puedes mover un poco, entonces dices, pues lo puedo mover un poquito, ya para este se cumple. Y entonces, haciendo lo que vamos a hacer, pues no quiero decir qué es lo que vamos a hacer, pero tú dices, empiezo aquí y se cumple trivialmente. Y el argumento me va a decir que lo voy a poder ir moviendo hacia la derecha, hasta que llegue yo al supremo, si está bien o no. Y luego ya voy a decir, cuando llegue yo al Supremo, ya no voy a poder garantizar que lo pueda seguir moviendo. Pero si el Supremo está en el conjunto, pues ya acabé, ¿no? Porque entonces ya dije, se cumple para todos. Bueno, empecé con un punto, dije, lo puedo ir moviendo así poquito a poquito hasta que llegue al Supremo. Y entonces después del Supremo ya no lo voy a poder mover más para la izquierda. Pero después te voy a probar que el Supremo es B y entonces así, pues entonces para todo lo puedo hacer. No sé si te clarifica un poquito más también, Dalia, y va un poco como hacia dónde va la prueba, ¿no? O sea, la prueba es lo que acabo de decir. Empiezas en el punto A, empiezas a tratar de mover el P lo más que puedas y el argumento que vamos a usar a mover el P hacia la derecha, solo lo vamos a poder hacer hasta el Supremo. Y después un argumento muy similar nos va a decir, pues también el punto del Supremo se queda ahí, que es la parte 3.
¿Cómo ves, Dalia? ¿Ya te clarificamos un poco más? ¿O no? Sí, ya me quedó claro qué es lo que tenemos que hacer. Ya lo Pero vi, es, ya lo vi muy bien. es una cuestión como de construcción, pero bueno. Entonces ya acabamos con la parte azul. Espero que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, la parte azul ya nos dice, pues ya, yo ya acabé, ¿no? O sea, si yo probara, perdón, o sea, si yo probara 1, 2 y 3, ya acabé, ¿no? Entonces, nuestra única chamba es probar 1, 2 y 3. Y entonces les pregunto, ¿cómo se prueba 1? Primero viendo que el conjunto es no vacío y que es acotado superiormente. Exactamente, ¿no? Nosotros sabemos, porque eso dice el axioma de Supremo, que si tenemos un conjunto no vacío y acotado superiormente, entonces tiene Supremo, ¿no? Ese es exactamente la afirmación, bueno, ¿cómo se dice eso? Lo que dice el axioma del Supremo. Y entonces yo les preguntaría, ¿por qué A epsilon es no vacío y acotado superiormente? No vacío porque está A, como bien hecho. Exacto, ¿no? Lo que yo dije es que trivialmente A siempre está en el conjunto, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. A epsilon es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque es muy fácil observar que A está en A epsilon, ¿no? Y de hecho lo voy a escribir para que no quede duda. Acuérdense que, pues, tenemos que probar que se cumple esta propiedad, ¿no? Para el punto A, o sea, que existe una epsilon de tal manera que bla, 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 ¿no? Y entonces yo diría, bueno, a ver, primera observación que tiene uno que hacer. ¿Quién es el intervalo desde A hasta A? Pues ya habíamos dicho que el intervalo desde A hasta A solo es el punto A, ¿no? Y también nos había dicho Andrés, creo, que ¿qué delta sirve? Cualquiera. Cualquiera, ¿no? Entonces voy a poner una, delta igual a 1. Entonces, para probar que A está en A epsilon, pues nomás hay que observar que el intervalo desde A hasta A es exactamente el unitario de A, y cualquier delta sirve, y como cualquier delta sirve, pues yo agarré mi delta favorita, delta igual a 1, ¿no? Y entonces tú me dirías, a ver, pues pruébamelo, ¿no? Ya les dije que es trivial, porque si tú te tomas dos puntos que estén en el intervalo AA y que disten menos que mi delta, que en este caso es 1, entonces, ¿qué puedes concluir? Puedes concluir que la distancia de f de x a f de y es menor que epsilon, ¿no? Y entonces nada más para que me digan, o sea, yo sí, bueno, ahí está la prueba formal, ¿no? Pero yo les diría, no seas payaso, no escribas todo eso. ¿Qué pasa si dos puntos están en el intervalo A? ¿Quién es X y quién es Y? Son iguales. Las dos son A. Son iguales, ¿no? Los dos son A, de hecho. ¿Y distan menos que 1? Sí, ¿no? Porque distan 0. O sea, de hecho, cualesquiera dos puntos que te tomes aquí distan menos que 1, pues sí. ¿Y cuánto distan sus imágenes? Pues distan menos que lo que tú quieras, ¿no? Porque pues este es A, y entonces estos dos son del mismo punto, y entonces pues este de hecho es 0, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Entonces ya todo el Sí. mundo está de acuerdo en que A es distinto del vacío. ¿Cuál es la siguiente observación que uno tendría que hacer? Que A está acotado superiormente, ¿no? Díganme por qué A está acotado superiormente. Así lo definimos. Estamos considerando los que están entre A y B. Dijiste todo lo que dijiste, está bien, pero ¿qué significa que un conjunto esté acotado superiormente? Que exista un número tal que para todo elemento del conjunto ese número sea mayor o igual Ah, que ese elemento del conjunto. que tenga una cota superior, es lo que acaba de B. decir Andrés. ¿Nos puedes dar una cota superior? B. Gracias. Era todo lo que quería que me dijeras. B es cota superior de A epsilon. Por definición, ¿no? Como dice Andrés. Pues todos los puntos del conjunto A epsilon son más chiquitos que B. Entonces B es una cota superior y por lo tanto A epsilon, aquí se me olvidó la epsilon y nadie me dijo, A epsilon está acotado superiormente. Y ya acabamos, ¿no? Ya con eso y el axioma del supremo podemos concluir que A
epsilon tiene supremo. ¿Sí está bien o no? Nada más para contestarlo, un poco lo que nos preguntaba Dalia, es que, bueno, quiero hacer dos cosas aquí. Quiero ponerle al 1, que ya lo probamos, o sea, 1 ya tiene palomita, ¿no? Ya lo hicimos. Y la otra cosa que quería yo enfatizar, por lo que preguntaba Dalia, es que esta parte de que A está en A epsilon era lo que empezamos a decir, ¿no? Empiezas aquí y es trivial probar que para este se cumple, como lo dijimos allá abajo, y luego lo que queremos es extender para allá, ¿no? Pero bueno, nada más quería hacer esas dos observaciones. Bueno, el 1 ya está. ¿Qué es el 2? El 2 es que alfa es el supremo de A, ¿no? Que, bueno, ya tiene, bueno, entonces vamos a ponerlo aquí, ¿no? Por lo tanto, A tiene supremo y entonces podemos definimos como alfa el supremo de A, ¿no? Y ya que hicimos eso, pues el probar 2 es probar que alfa es igual a B, ¿no? Y esa es la parte complicada, ¿no? Y entonces, como esa es la parte complicada, pues vamos a... Ay, ching, nos cabrá en este cachito. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, vamos a hacer varias observaciones, ¿no? Alfa es el supremo de A. Ajá. Bueno, vamos primero a observar una cosa que es, según yo, es trivial, pero ustedes ahí me dicen. Acuérdense que alfa es el supremo. Ay, siempre me como el A epsilon y nadie me dice, oiga, le faltó la epsilon. Ahora sí, observación. ¿Se acuerdan que B es cota superior de A, no? Superior de A epsilon, ¿no? Y se acuerdan que también observamos que A es un punto en A epsilon, ¿no? Esas dos cosas las observamos cuando probamos que A sí tiene, K epsilon sí tiene supremo, ¿no? Pero estas dos cosas inmediatamente nos dicen que el supremo tiene que ser mayor o igual que A, porque A es un elemento del conjunto y alfa es el supremo, ¿no? Entonces tiene que ser más grande que los elementos del conjunto. Y como B es una cota superior, entonces B alfa tiene que ser más chiquito que B, ¿no? Porque acuérdense que el supremo es el mínimo de las cotas superiores. La cota superior más chica, pues, y entonces, pues tiene que ser menor que igual que B. Entonces ya sabemos que el alfa sí se mete entre A y B, ¿no? Eso sí lo sabemos. Ahora, ¿qué queremos probar? Acuérdense que lo que queremos probar ahora es que alfa es igual a B. Y entonces la prueba es por contradicción. ¿Sí está bien o no? Y entonces vamos a suponer que A alfa no es B, ¿no? Entonces, como la prueba es por contradicción, ya que observaste esto, ahora supón que alfa no es B. Pero suponer que alfa no es B, como tú ya sabes que alfa se queda entre A y B, eso es lo mismo que suponer que A es menor o igual que alfa y que alfa es estrictamente menor que B, ¿no? O sea, si no es B, como si se cumplen las otras desigualdades, pues se tiene que quedar más hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? De B. Y no sé si de una vez hago un dibujo o no, ustedes díganme, porque yo ya me perdí. Sí, No, voy a hacer un dibujo. No me he perdido, creo. A ver, vamos a hacer un dibujo. Este es dibujo nada más, ¿no? Ahí están los reales, chin. No sé si hacerlo más grande. Voy a necesitar mucho espacio, según yo, pero bueno, no sé. A ver, ahí están los reales. Entonces vamos a fijar ideas. Por aquí está A, por aquí está B. Y lo que estamos suponiendo es que alfa es un número que está aquí en medio, ¿no? O sea, es estrictamente menor que B. Ahora, podría ser A, pero lo voy a pintar en medio nada más para que el dibujo no me quede tan feo. Lo voy a pintar por ahí en medio del intervalo. ¿Qué me pueden decir de la función en alfa? O sea, a ver, acuérdense ustedes que su hipótesis original, por eso me estoy moviendo, es que la función es continua, ¿no? ¿Y qué significa que una función sea continua?
Ah, pues que es continua en todos los puntos del dominio, ¿no? Y en particular, todo este choro que les acabo de echar me dice que alfa es un punto del dominio, ¿no? Alfa está entre A y B, eso es lo que dice aquí, ¿no? Que alfa está entre A y B. Y entonces yo sé que la función es continua en alfa, ¿no? La función f es continua en alfa. Y entonces vamos a poner eso. ¿Con dónde le seguiré? Aquí. Como la función es continua en alfa, y entonces, a ver, hay que recordar qué significa que ser continua en alfa. Que para toda epsilon existe una delta, de tal manera que bla, 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 ¿no? Y entonces, como la función es continua en alfa, yo se lo quiero aplicar a epsilon entre 2. Acuérdense que yo tengo mi epsilon hasta allá arriba que ya me dieron, ¿eh? Pero para el número epsilon entre 2, que por cierto es mayor que 0, para ese número, yo sé que existe, ay, ya no sé cómo llamarla esa. Pues la voy a llamar así porque soy bien payaso, pero bueno. Existe un delta 2 mayor que 0 y vas así, ¿por qué se llama delta 2? ¿Por qué no le llamas delta? Ahorita vas a ver por qué se llama delta 2. Espera que no te molestes mucho conmigo. Existe delta 2 que cumple que si x está en el dominio de la función, que en este caso es AB, ay, ¿cómo se escribe eso? Si x está en el dominio de la función y la distancia de x a alfa es menor que esa delta 2, entonces la distancia de sus imágenes es menor que epsilon, ¿no? A ver, no sé si se vea. Ay, chinga, se me acabó. ¿Perdón? Sí, que epsilon entre 2, sí, gracias. Ya se me acabó la hoja, ni modo. Pero bueno, a ver, entonces, nada más estoy diciendo alfa, f es continua en alfa, y entonces estoy aplicando la continuidad para este número positivo, ¿no? Para este número positivo existe una delta, de tal manera que si este está en el dominio y su imagen es, perdón, está en el dominio y dista en menos que, de tal manera que si x está en el dominio de la función y dista de alfa en menos que delta 2, entonces sus imágenes distan en menos que epsilon sobre 2. Todavía no he perdido a nadie, ¿verdad? Esa nada más es la definición de continuidad. ¿Va? Estoy pensando qué es lo que tengo que hacer después, ¿eh? Y entonces, a ver, aquí voy a poner una cosa que les va a parecer rara, pero espero que ahorita no les parezca tan rara. Considere mu igual a delta 2 sobre 3. Vamos a hacer un dibujo. A ver, esta delta 2, vamos a hacer un dibujo porque creo que si no nos vamos a perder. Esta delta 2, acuérdense que, ¿se acuerdan la continuidad? Ustedes dan la epsilon y la delta les da un intervalito alrededor del punto que está en el dominio, ¿no? Pues aquí solo estoy pintando el dominio y entonces esta delta 2 lo que me está dando es un intervalito alrededor de mi alfa, ¿no? Sí, más o menos está claro, o sea, este sería, pues aquí lo voy a poner, aquí, esta cosa mediría delta 2, ¿no? Sí está bien o no, o sea, esta partecita, desde aquí hasta acá, mide delta 2, ¿no? Sí está bien. O sea, ese es el delta 2 que me da mi intervalo. Y ahora dices, chin, considera delta 2 sobre 3. Lo que estoy tratando de decir es, la continuidad me dio un intervalo. Y cuando voy a considerar el mu, ¿va? Entonces, de hecho, considero eso y lo que yo quiero es o sea, yo lo que quiero que te fijes ahorita es en el intervalo que se llama, cerrado de hecho, que se llama alfa menos mu, coma alfa. Considera mu igual a esto y
el intervalo alfa menos mu, alfa más mu. Y entonces, a ver, en términos del dibujo, ¿cómo se ve el intervalo alfa menos mu, alfa más mu? Acuérdense que este es voy a poner otro color. Espero que este sí se vea. Acuérdense que este es el intervalo que tiene radio delta 2, ¿no? Y entonces, y mu es delta 2 sobre 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve el intervalo alfa menos mu, alfa más mu? Pues lo voy a pintar para que lo vean. Pues te agarras como la tercera parte de esto, que ya no sé si me va a quedar bonito, pero yo creo que es por aquí, y la tercera parte de esto, que yo creo que es por aquí, y entonces este sería el número alfa más mu, y este sería el número alfa menos mu. Sí, ahí vamos, o sea, me agarré la delta de la continuidad, y me estoy agarrando una más chiquita para poderme agarrar este intervalo cerrado, ¿eh? Y ahora sí, ¿de qué color lo tengo que pintar ese intervalo? Eran rojo y azul. Che, ni modo. Pues ya no, creo que ya no me quedó azul. Pero bueno, pues no se lo va a pintar pues del color que quedó, ¿no? Naranja. ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? Y entonces, a ver, vamos a hacer un par de observaciones. Espero que sí me queden. Y entonces las observaciones son las siguientes. Ay, ¿dónde las pongo? Pues las voy a poner aquí abajo. Un par de observaciones. Un par de observaciones. Si tú te tomas 2 puntos en el intervalo que va de alfa menos mu a alfa más mu, te pregunto, ¿cuánto distan? ¿Cuánto pueden distar? Más bien voy a decirlo de esa manera. ¿Cuánto pueden distar, jóvenes? Dos Siempre menos. tercios de... Siempre menos que el diámetro del intervalo, ¿no? O sea, si tú te agarras 2 puntos aquí adentro, pues lo peor que te puede pasar es que te hayas agarrado los extremos y esos aquí, pues esa distancia es exactamente 2 mu, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner así. Esto es menor o igual que 2 mu. ¿Sí? ¿Todo el mundo ve eso? Y eso, pues es menor o igual. ¿Qué das, mu, profe? Bueno, no. ¿Perdón? Perdón. ¿Por qué das, mu? ¿Qué dije? Porque ¿cuánto mide de aquí a aquí? A ver, lo voy a decir. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿Lo ves? Dime, Luis. Alfa más mu. No, ¿cuánto mide de este punto a este punto? Acuérdate de que este de aquí se llama alfa, ¿no? Ese de ahí se llama alfa. Y este de acá se llama alfa más mu, ahí dice, se llama alfa más mu. ¿Cómo calculas la distancia entre este y este? Pues te agarras el más grande y le restas el más chiquito, ¿no? Y entonces dices, si te agarras el más grande, alfa más mu menos alfa, te queda solo mu, ¿no? O sea, de aquí a acá mide mu. Y por las mismas razones, de aquí a acá mide mu. Y entonces dices, Ok, pues, sí, ya vi. ¿cuánto mide todo esto? Pues mide 2 mu. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Sí, ya vi, profe, Bueno, gracias. o también podrías haber dicho, perdón, lo dije medio feo, porque también podrías haber dicho, pues ¿cuánto mide de aquí a acá? Pues es este menos este, ¿no? Y entonces te queda alfa más mu menos pues las alfas se van y te quedan 2 mus. Pero bueno, ya, dije 2 razones, ni modo. Bueno, o sea, si te agarras 2 puntos en este intervalo, lo peor que te puede pasar, como dije hace rato, es que los más alejados, más bien, no es lo peor que te puede pasar, pero los más alejados miden 2 mu. Entonces, todos los demás, pues miden menos que eso, ¿no? Y entonces ya dices, pero a ver, ¿cómo te escogiste la mu? La mu te la escogiste de tal manera que esto fuera, o sea, la mu vale delta 2 sobre 3, ¿no? ¿Sí? Y bueno, lo único que quiero aquí señalar es que delta 2 sobre 3 es menor que delta 2, ¿no? ¿Sí o no? Por los 2 tercios de delta 2. Entonces, a ver, ¿cuál es la observación que acabo de hacer? Todo esto que acabo de escribir se dice de la siguiente manera. Si te tomas 2 puntos que están en el intervalo anaranjado, creo que es ese, si te tomas 2 puntos que están en el intervalo anaranjado, entonces su distancia
siempre es más chiquita que delta 2. Esa es la afirmación que quiero hacer. ¿Va? Jóvenes, esa es la primera afirmación. Y entonces, ¿cuánto distan sus imágenes, por cierto? Bueno, no sé si debería de hacer yo otra observación. Bueno, sí creo que debería hacer otra observación. Chini, no sé dónde me la voy a poner. La voy a poner por acá. Esa es... Ay, no sé si ponerles observación 1, observación 2, observación 3. Bueno, no sé, la voy a poner así. No sé cómo ponerlo. Ya me confundí. No sé si quiero hacer otra cosa. La voy a poner, ay, no sé dónde poner. La voy a poner acá abajito. Es que no sé cómo decirlo, pero lo que estoy diciendo es que si me tomo 2 puntos en este intervalo, la primera observación, a lo mejor lo debería de poner así. Eso sí me gustará. Si yo me tomo 2 puntos en ese intervalo, una primera observación, le voy a poner aquí y con bolita. Una primera observación sería esta que acabamos de hacer, ¿no? Los dos distan. Y una segunda observación es, yo te preguntaría, ¿cuánto dista X de alfa? ¿Y cuánto dista Y de alfa? A ver, díganme, ¿cuánto distan esos de alfa y esos puntos? Menos que mu. Menos que mu. ¿Por qué? Pues porque así los estamos considerando, ¿no? En la definición. Bueno, sí, exactamente, ¿no? O sea, acuérdense que el punto está en este intervalo, ¿no? O sea, tanto X como Y están en este intervalo. Entonces, pues a ver, tómate uno, ¿no? Pues puede estar del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso está del lado derecho, ¿no? Pero pues del lado derecho, acuérdense que esto medía mu, ¿no? Entonces a lo más, pues puede medir mu. Si está del lado izquierdo, igualito, ¿no? Si el X estaba de este lado, pues esta patita, este segmentito mide mu, y entonces pues la distancia entre X y alfa es menor que mu y la distancia entre y alfa es menor que mu. Y entonces si uno se acuerda quién era mu, quién era mu, era delta Profe, 2 pero sobre 3. Mande, dime. no es estrictamente menor, ¿o sí? También puede ser igual. Ah, no, sí es menor o igual, gracias, sí, tienes razón. Pero el que sí es estrictamente menor que delta 2 es este. Sí, mu, acuérdense, es delta 2 sobre 3 y entonces pues ya, o sea, como nos dijo, ya no sé quién nos dijo, perdón, no vi tu nombre, pero no vi quién habló, pero es menor o igual. Gracias por la corrección, tiene razón, es menor o igual, porque el intervalo es cerrado, ¿eh? Y entonces es menor o igual, menor o igual. Este era delta 2 sobre 3, este era delta 2 sobre 3, pero delta 2 sobre 3 sí es más chiquito que delta 2, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la conclusión 2? La conclusión 2 es que, a ver, acuérdense, nos habíamos tomado 2 puntos aquí. Pues si te tomas 2 puntos aquí, el primero dista de alfa en menos que delta 2 y el segundo también dista de alfa, de alfa en menos que delta 2. Y ya casi acabo con las observaciones, ¿eh? A ver, voy a ponerlo aquí. ¿Qué pueden concluir después de que hicieron todo eso? ¿Alguien me puede decir qué podrían concluir? En primero podríamos concluir que las diferencias de sus imágenes de X y alfa, por ejemplo, son menores que que epsilon entre 2, igual con las de Y. Entonces, cuando las sumemos o algo así, serían menores que epsilon. Va, lo escribo. Yo lo que quería concluir es, bueno, lo que quiero observar es cuánto es la distancia de X allá. Acuérdense que estamos en esta suposición, ¿eh? Que tenemos 2 puntos que están en el intervalo amarillo, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de X allí? De las imágenes, perdón. Bueno, por la desigualdad del triángulo, esto lo puedo escribir como la distancia como la distancia de f de x a f de alfa más la distancia de f de alfa. Ay, ya no me cupo.
Lo voy a volver a escribir, perdonen ustedes. Yo quiero concluir qué pasa cuando, bueno, qué pasa con la distancia de f de x a f de y. Y lo voy a hacer acá más grande. Y entonces tú dices, bueno, a ver, por la desigualdad del triángulo, yo sé que eso es menor o igual que primero ir de f de x y luego ir a f de alfa, y luego sumarle la distancia que hay de f de alfa a f de y, ¿no? Sí, ahí vamos, no he hecho nada más que la desigualdad del triángulo, y entonces dices, a ver, pero acuérdense que x y y distan, aquí lo dice, distan en menos que delta 2. Y acuérdense que esta delta 2 fue escogida para que cuando dos cosas distaran menos que delta 2, sus imágenes distaran menos que epsilon sobre 2. Y entonces ya me volví a quedar feo porque no quiero que quede tan chiquito tampoco. No sé cómo escribirlo todo. Y entonces, a ver, lo voy a escribir viendo cuánto espacio tengo. Otra vez, entonces la distancia de f de x a f de y es menor o igual que la distancia de f de x a f de alfa más la distancia de f de alfa a f de y. Esa es la desigualdad del triángulo, pero entonces digo, pero yo estoy en esta situación de que x y y están en el intervalo amarillo. Así empecé, ¿eh? Y entonces dices, bueno, pues como están en el intervalo amarillo, yo ya concluí que, bueno, primero concluí la cosa 1, pero la cosa 2 me dice que la distancia de x a alfa es menor que delta 2 y la distancia de y a alfa es menor que delta 2, estas dos de acá. Perdón, ya no sé qué estaba yo diciendo. Espérenme un segundo en lo que vuelvo a acomodar todo esto. ¿Cómo le hago? Ya estaba yo aquí. Estamos ahí, ¿no? ¿Sí, ahí vamos o no, jóvenes? A ver, entonces voy a recordar. Estoy en esta situación, tengo dos puntos en el intervalo amarillo, ¿no? Y entonces quiero concluir cuánto distan sus imágenes. Ya argumenté que x dista de alfa en menos que delta 2 y que y dista de alfa en menos que delta 2. Y la delta 2 fue escogida de tal manera que esto se cumpliera. Entonces yo puedo cambiar estas dos. Aquí puedo poner menor o igual que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es igual a epsilon, ¿no? ¿Sí o no? Pero es que aquí es un Podría ser menor menor estricto. estricto, ¿no? Sí, debe ser menor estricto aquí, ¿no? Porque aquí arribita sí tengo menor estricto, ¿no? Estoy diciendo, aquí arriba tengo menor estricto, pues aquí tengo menor estricto. Y entonces, a ver, todo esto para decir que, ¿alguien me puede decir qué significa todo eso que acabo de hacer, jóvenes? Entonces yo digo que todo eso se escribe en una línea. Y esa línea, ¿qué dice? Por lo tanto, F es, ¿cómo es? Es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en el intervalo amarillo, ¿no? Que se llama x menos m, alfa menos m, alfa más m. A ver, todo eso que dije se escribe en una sola línea, que era lo que yo quería concluir. Entonces a lo mejor debería yo de poner un colorcito acá para separar estas cosas. Y entonces voy a hacer un resumen rápidamente para ya irnos al sándwich. ¿Qué acabamos de probar en esta cosa? Acuérdense que estamos en 2, queremos probar que alfa es exactamente B, entonces supusimos que no era B, y entonces usamos la continuidad en alfa para encontrar una delta 2 para esta epsilon entre 2, eso nada más usamos la continuidad, y luego nos concentramos en el intervalo amarillo, ¿no? Y probé varias cosas del intervalo amarillo, pero todas se resumen en esta última línea, ¿no? A ver, ¿por qué digo que probé varias cosas del intervalo amarillo que se resumen en esta última línea? Acuérdense que ser epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en este intervalo significa que cada vez que yo me agarre dos puntos en el intervalo
que disten en menos que delta 2. De hecho, en esta prueba que hice, cualesquiera dos puntos en el intervalo distan menos que delta 2, ¿no? Fue lo primero que observé. Entonces, tengo que probar que cualesquiera dos puntos en el intervalo, cuando yo le aplico la F a esos puntos, sus imágenes no distan en menos que delta, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues como todos estos puntos en el intervalo distan menos que delta 2, yo tendría que ver qué onda con sus imágenes. Y entonces digo, pues fíjate que en particular usando la continuidad de la función f en alfa, yo puedo concluir que ¿cómo se llama? La distancia a sus imágenes siempre es menor que epsilon. Y entonces lo que probé en esta parte de aquí, es que f es epsilon delta 2 como en la continuidad uniforme en el intervalo amarillito. ¿Sí se entiende, jóvenes? O sea, todo eso que hice, todo ese dibujo, todo nada más es esta conclusión. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo tengo una pequeña objeción, creo. A ver, dime. Usted probó que todos los puntos distan menos que delta 2, ¿no? Pero Ajá. creo que no era necesario probar eso, sino solamente que cuando se cumpliera, entonces se cumplía la segunda parte. O sea, entiendo tu objeción, pero sí, o sea, no era necesario que probara que todos, a ver, es que no entiendo sí entiendo tu objeción y al mismo tiempo no la entiendo. Te voy a tratar de decir dos cosas, ¿eh? Cuando uno trata de probar que es epsilon delta 2, dices, pues solo me tengo que preocupar por números que distan menos que delta 2, ¿no? Y entonces, Sí. ¿por qué probaste que todos? Fíjate que la primera observación que hice es que todos distan menos que delta 2. Y entonces lo tengo que hacer para todos. No sé si me explico. Entonces sí tenía que observarlo, porque si tú me dices, dos números que son delta 2, o sea, sí entiendo tu objeción. Me estás diciendo que estoy haciendo una observación que a lo mejor no debería de hacer. Pero yo te contraargumento diciendo que pues a lo mejor no la tenía que hacer, pero igual es cierta. Sí, igual. o sea, eso no cambia que lo que demostró sea cierto, pero pues a lo mejor puede ser confuso porque tendríamos que probar todo esto para llegar a la misma conclusión. Es que no es que, o sea, es que yo te digo, cuando tú me dices todos los puntos que distan menos que delta 2, ¿cómo sabes que distan? ¿Cómo sabes? A ver, yo te voy a preguntar, ¿cómo harías tú la prueba ahorrándote el paso 1? Sería la segunda parte, ¿no? O sea, nos saltamos la observación de la izquierda inferior. ¿Cómo? No, entonces sería la parte de la izquierda. Yo te preguntaría, entonces, ¿cómo sabes que X y Y distan en menos que alfa, en menos que delta 2 de alfa? Ese es el punto. No lo sabes, pero tú dices, si supongo que eso pasa, entonces se debe cumplir lo otro. En realidad eso es lo que se debe probar, ¿no? O sea, no tienes que probar que eso se da, simplemente que cuando se da, entonces se da lo segundo. No, porque tú estás suponiendo que X y Y distan en menos que delta 2. Y entonces yo te preguntaría otra vez, ¿de dónde sacas tú ahí? O sea, de la hipótesis de que X y Y distan en menos que delta 2, ¿de dónde sacas tú que X dista de alfa en menos que delta 2 y que Y dista de alfa en menos que delta 2? Es que creo que el punto es que sí necesitas controlar la distancia entre X y Y de alguna manera, pero ya lo estás controlando al decir que forman parte de alfa menos delta, del intervalo que va de alfa menos mu a alfa más mu. Entonces ahí ya está Sí, ahí ya sobra. Porque y esa es la observación 1. No, pero es que sí, o sea, a ver, quiero que sí veas una cosa. O sea, la observación 1, o sea, yo te pregunto, tú tienes como hipótesis que la distancia de X a Y es menor que delta 2. Y tú de ahí no puedes concluir que la distancia de X a alfa es menor que delta 2 y que la distancia de Y a alfa es menor que delta 2. No puedes concluirlo a menos que observes que estás trabajando en este intervalo, que es lo que me dijiste, ¿no?
¿sí o no? Ujú. Ah, sí. O sea, dices, observo que estoy trabajando en este intervalo. Esto que dije aquí, nada más es, observe usted que está trabajando en este intervalo. O sea, son equivalentes las dos cosas. O sea, es que tú me estás tratando de argumentar que no necesitas hacer la observación 1. A lo mejor lo que me estás diciendo es, ¿para qué me dice esa parte, no? Me basta con esta parte. Son equivalentes, tienes razón, pero sí hay que decir que estamos trabajando en este intervalo. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí también? No sé si me expliqué, Andrés. Creo que sí, pero mejor ahorita lo reviso bien. A ver, sí, o sea, creo que tu objeción es, ¿para qué puso esto, no? Creo que esa es tu objeción. Dime nada más sí o no. Bueno, en realidad la objeción es prácticamente todo lo de esa observación. No, porque de hecho, si tú no observas, si borras este renglón, si tú borras este renglón, y de hecho borras todo esto, y te tomas X y Y, o sea, X y Y que disten en menos que delta 2, yo te pregunto, ¿de dónde sacas que X dista de alfa en menos que delta 2 y de dónde sacas que Y dista de alfa en menos que delta 2? A ver, no te estoy criticando, ¿eh? Se puede escribir de manera distinta, seguro, pero no es tan, o sea, esta observación, a ver, lo voy a decir ya para terminar y que nos podamos ir al sándwich todos. O sea, la observación importante es que estás trabajando en este intervalo. ¿Me expliqué, Andrés, o no? Sí. O sea, esa es la observación como importante. Estás trabajando en este intervalo y luego vas a suponer, y si tú dices, trabajo en este intervalo y luego supones que la distancia de X a Y es menor que delta 2, entonces ya podrías concluir más o menos lo mismo. Pero yo lo único que estoy haciendo es como desmenuzar qué significa que estés trabajando en ese intervalo. Y ya, no voy a decir nada más. Espero que con eso te quede claro. Y por eso te decía que sí entiendo tu objeción, o la hiciste muy a la ligera. ¿Me expliqué? Ya nomás es para Andrés, ¿eh? Todos los demás se pueden ir al sándwich. Que regresamos, tres. ¿Qué les gusta, jóvenes? 3:25. Yo pensé que ya estábamos en la hora del sándwich. Ah, sí, pero es que no dijimos a qué hora regresábamos. Entonces, ¿qué? Regresamos 3:25, ¿no? Voy a detener la grabación a ver si ahora sí lo hago.